el doctor Max Torres, médico graduado en la Universidad Central, médico cirujano, cirujano bariátrico y metabólico del Omni Hospital y del Hospital Metropolitano de Quito, profesor titular de la Cátedra de Cirugía de la Facultad de Medicina de la Universidad Central, miembro activo de la Federación Internacional de Cirugía para la Obesidad, IFSO, miembro de la Sociedad Americana de Cirugía Bariátrica y vicepresidente de la Sociedad de Cirugía Bariátrica del Ecuador. A continuación, el doctor Max Torres con el tema cirugía bariátrica de revisión. Buenos días. Es un honor estar aquí en Guayaquil una vez más, participando en los congresos de cirugía. Un saludo para los organizadores, un saludo para el doctor Jimmy Mendoza, gran amigo. El tema de esta mañana, que es cirugía bariátrica revisional, tenemos que entender es uno de los problemas realmente más complejos que existe en la cirugía bariátrica, y una de las cuestiones importantes y que insistiremos es que aquí tenemos que tener para resolver estos problemas todo un equipo médico, desde el preoperatorio, transoperatorio y posoperatorio son fundamentales. En general, ustedes han constatado en la evolución de la cirugía bariátrica en general el aumento progresivo de esta patología, y que ahora preferimos inclusive ya no insistir mucho en cirugía bariátrica. Creo que la evolución está dada y actualmente tendremos que hablar de cirugía metabólica, porque la obesidad, ustedes entienden y conocen que los problemas más graves son aquellos que van hacia los problemas metabólicos de la diabetes tipo 2, la dislipidemia, el riesgo cardíaco grave que producen. Eso ha hecho que el término y la cirugía bariátrica quede dentro de la cirugía metabólica, el síndrome metabólico en general. Así que una de las cuestiones importantes a dónde vamos en cirugía bariátrica en general. Hablando ya de la cirugía revisional, entonces es importante cuando se considera que la cirugía bariátrica ha fallado. Eso nos lleva a una cirugía bariátrica revisional. ¿Cuándo falló? Hay un poco de controversia incluso respecto del tema. Ya hemos de ver algunos porcentajes, pero el paciente que no ha perdido al menos el 50% del exceso de peso se considera como un fallo en la cirugía que se ha realizado. Y dentro de las cirugías ustedes han constatado también las restrictivas son las que mayor porcentaje de falla tienen, que ya vamos a ver, como la aplicatura gástrica que existe ahora, que nosotros ya dejamos de hacer, la manga gástrica, son procedimientos restrictivos, y de la banda gástrica, que también está en descenso. Hay algunos problemas en los pacientes en el posoperatorio de la cirugía bariátrica, de los cuales hay problemas en la alimentación. Aquel paciente que en el posoperatorio empieza a vomitar demasiado o en forma crónica, hay un problema. Hay que determinar cuál es el problema y solucionar. Eso puede ser causa de una cirugía revisional. Y el problema principal que nos enfrentamos, aquel paciente que ha perdido adecuadamente peso, aparentemente, pero que a los 3 años, ahí es cuando empiezan los problemas. A los 3 años vemos que el paciente empieza a reganar peso. Entonces, ese es el mayor problema, es decir, perdió adecuadamente y luego regana a partir de los 3, 5 años. Esos son los problemas a que nos enfrentamos. El diagnóstico, por lo tanto, preoperatorio, como les decía, es básico. La historia clínica, como en toda entidad médica, tenemos los detalles que tenemos que tener de la cirugía, es decir, qué cirugía fue realizada. Hablando de bypass gástrico, por ejemplo, la longitud de las asas es importante conocer.
qué tipo de bypass, si es de una anastomosis o si es un gastroilial, si es un duodeno-ilial. Son cosas importantes que hay que determinar y que los mejores exámenes para esto, tenemos los exámenes varitados, hay que mapear adecuadamente todas las estructuras para ver cómo están formadas. La endoscopía, ustedes entenderán, es una cuestión básica para ver el tamaño del pouch, el tamaño de la anastomosis, que suele ser, hablando de bypass gástrico, una de las causas de fallo en la reganancia de peso, agrandamiento, dilatación de la bolsa gástrica y una dilatación de la anastomosis gastroyeyunal casi siempre llegan a la reganancia de peso. Y ustedes escucharán, el gold estándar tenemos el bypass gástrico, sin embargo, hablando de reganancia de peso, tenemos que incluir el bypass gástrico y cirugías mucho más severas, mucho más como la derivación biliopancreática, que también tienen algún porcentaje de reganancia de peso. Por eso es importante determinar con exactitud en el preoperatorio la preparación del paciente, entonces se vuelve de gran importancia. Entonces, ¿cuáles serían las indicaciones así para que tener una orientación, las más precisas? Entonces sería pérdida de peso insuficiente, que me habíamos hablado, la reganancia de peso, es decir, ahí realmente las cirugías que les decía restrictivas son las que más se enfrentan a lo primero, la pérdida de peso insuficiente. Hablando, por ejemplo, de la aplicatura, en la trayectoria que nosotros hemos trabajado en mi equipo, hicimos 10 casos de aplicatura gástrica. Es la peor cirugía en resultados que he obtenido. A los 10 casos suspendimos las cirugías. La mayoría tuvimos que reoperarlas. Las dos de reganancia de peso, o lo que también ya les mencionaba, y que todas las cirugías, todas, absolutamente todas, tienen algún porcentaje de reganancia pasados los 3 años. Por eso no hay que valorar mucho y decir al paciente, bueno, 1 año, 2 años, hay que siempre mencionarles que a partir de los 3 años es cuando más enfrentan los problemas de reganancia de peso. Y el cuidado y el seguimiento nutricional, por lo tanto, se vuelve indispensable. Complicaciones del procedimiento original, ya les mencionaba, complicaciones a largo plazo como dilatación de la bolsa gástrica, como dilatación de todo el estómago en caso de la manga gástrica, dilatación de la anastomosis, etcétera, etcétera, que hay que determinar adecuadamente. Cirugía revisional, para que tengan una idea de los porcentajes, que son a 5, 10 años, la que más problemas tiene en la actualidad, sin tomar en cuenta aquí la aplicatura, porque todavía no tenemos un seguimiento adecuado de aquellos pacientes. Sin embargo, como les decía, suelen tener reganancia muy temprano, y vamos a ver un video de una transformación de cirugía, de una aplicatura gástrica a una cirugía que yo le llamo mucho más seria, un bypass gástrico, es decir, una mixta que sería en este caso. Les mencionaba los porcentajes en manga gástrica, en banda, miren, hasta un 70% es realmente alto. La manga gástrica hasta un 50%, incluso hay trabajos de un poco más de reganancia a los 5 años, entonces sí es crítico. Bypass gástrico, mire, también porcentajes de entre 10 y 30% en los mejores centros, e incluso procedimientos malabsortivos como la derivación biliopancreática, que se reportan entre hasta el 10% de reganancia, y de fallo sería en conservar un peso adecuado. Entonces, ¿cuáles serían las alternativas que tendríamos de la cirugía bariátrica revisional? El procedimiento previo, hacia qué cirugía podríamos hacer. Miren, de banda gástrica podría ser que podríamos hacer una opción de la aplicatura gástrica para aquellos que tienen buenos resultados. Yo les decía, aplicatura gástrica no volveré a hacer más.
Manga gástrica, hemos hecho de banda a manga gástrica, es una opción, escogiendo adecuadamente el paciente. Principalmente, nunca hagan a aquel paciente que le llamamos los dulceros, aquellos pacientes que tienen predilección para sus dulces. Transformar de una banda a una manga gástrica sería un error importante. Aquellos pacientes dulceros tendrían que, una de las cirugías es hacer un tipo de bypass, y si se le puede hacer una mala absortiva, muchísimo mejor. La plicatura gástrica, aquellos pacientes que tienen plicatura gástrica podrían ir a cualquiera de las alternativas, orientando, como les decía, podría ser una banda, no sé, aquellos grupos que hacen manga gástrica, un bypass gástrico, de los diferentes tipos de bypass. Yo les voy a presentar, les decía, un video ahora. Y de la manga gástrica, igual, otro video tenemos para poder observar hacia un bypass gástrico, y el mismo bypass gástrico que podría ser bandado. Aquellos pacientes, hay algunos grupos que hacen que se dilata fácilmente la bolsa gástrica y deciden poner una banda al pouch. Y yo prefiero hacer una revisión tanto de la anastomosis, del tamaño de la anastomosis, y si es necesario calibrar adecuadamente y reducir el tamaño del pouch gástrico, sea con una sección, con una manga del pouch del bypass, o haciendo ahí sí una aplicatura del pequeño pouch del bypass. Esas serían una de las alternativas que tendríamos. El consentimiento informado, ustedes entenderán, el grado, el porcentaje de complicaciones de la cirugía revisional es un poco más alto. Por lo tanto, el equipo médico siempre tiene que estar con 2 o 3 cirujanos de experiencia en cirugía bariátrica cuando reoperen un paciente de cirugía bariátrica y de cirugía revisional. En conclusión, manos experimentadas, las complicaciones corregida y los problemas asociados se resuelven. Ustedes mencionaban, los problemas metabólicos son los que más nos interesan, y es el problema de salud a largo plazo de los pacientes con obesidad. La cirugía bariátrica revisional, entonces, que es de alta complejidad, la tasa de complicación llega hasta el 20%. Selección y preparación apropiada, obviamente, más lo que les mencionaba, más que cualquier paciente de otra patología, con más minuciosidad. El resultado de operaciones revisionales generalmente es buena entonces. Cirugía revisional, tenemos nuestra experiencia, ahora tenemos un poco más de 1.500 pacientes de manga gástrica. También hay que entender que los pacientes no todos regresan al mismo equipo quirúrgico para revisión. Y una cosa importante, nosotros mismos vemos muchos pacientes, por ejemplo, de manga, que ya han reganado peso, un porcentaje importante, pero que están esperando un poco más de tiempo. Es decir, no todos los que han reganado peso vienen ya para cirugía, se encuentran ahí nuevamente con obesidad o algún grado de obesidad. Para hablar más concretamente, aquel paciente que no alcanzó menos de índices de masa corporal, menos de 30, ha fallado en su cirugía. Y hay muchísimos pacientes que, claro, más aún los pacientes de superobesidad, que no alcanzan ni siquiera 35. Sin embargo, hay que tomar en cuenta ese parámetro inicial, porque hay pacientes que, siendo superobesos y tienen 35, 30, bueno, es un logro importantísimo, porque incluso sus comorbilidades han mejorado mucho. Sin embargo, en forma general, cuando no se ha alcanzado 35, para aquellos que tienen índices altos y no han alcanzado 35 índice de masa corporal, se puede considerar fallo, y se puede considerar también, o no necesariamente fallo, sino que necesitan un segundo paso de una cirugía un poco más importante en cuanto a pérdida de peso, por especialmente ir a los procedimientos mal absortivos que en general
para resolución de comorbilidades, especialmente hablando de diabetes tipo 2, y para pérdida de peso son muchísimos mejores, hablando todos los malabsortivos. Miren ahí 17 conversiones, entonces de manga a bypass, 5 reganancias, 3 de estos terminaron en bypass, que vamos a presentar también. Hiatoplastia son muy frecuentes, por eso ahora hemos aumentado. Aquel paciente que está para manga, lo ideal si tiene reflujo gastroesofágico, hernia hiatal, es hacer un bypass gástrico. Sin embargo, hay pacientes que por una u otra razón se hacen manga gástrica, entonces aquellos hay que hacer siempre por lo menos una hiatoplastia. La hiatoplastia y que el esófago, tener 2-3 centímetros de esófago en la parte abdominal, ayuda muchísimo al reflujo, porque ustedes entenderán que una manga gástrica es una de las cirugías que más reflujo produce. Por lo tanto, hay que advertir al paciente en estos casos. 20 retiros de bandas y realización de manga, una fístula como complicación en aquellos pacientes. 49 total cirugías reintervenidas. De banda gástrica, yo hice muy pocas en realidad, sin embargo he tenido que retirar y tengo pacientes que por retirar bandas gástricas aún, 45 de retiros de banda, 20 retiros con conversión a manga gástrica que hacíamos, ahora preferimos ir directo al bypass, es nuestra cirugía de primera elección. 5 retiros con conversión a bypass gástrico, un retiro con conversión a derivación biliopancreática. Ese es un ejemplo importante que también vamos a pasar un video, es decir, retiro de banda y derivación biliopancreática, porque aquel paciente tenía familiar operado ya de manga, él mismo tenía la banda que no resultó, tenía un otro familiar de bypass y no quería ninguna de las cirugías, quería una opción mucho mejor. Le dimos la opción de una derivación biliopancreática y con una evolución realmente extraordinaria. 19 solamente retiros de banda, esperando realizarse un segundo paso. De los bypass gástricos, 615 bypass gástricos, ahora un poco más, 5 revisiones por dilatación de bolsa gástrica. Vamos a ver un ejemplo también de cómo se dilata el pouch y cómo se dilata la anastomosis y una de las alternativas para solucionar esto. Revisiones entonces de dilatación, 2 revisiones por reflujo gastroesofágico, 5 por dolor abdominal. Es importante en los pacientes de bypass gástrico y que tienen dolor crónico, es muy posible que tengan una hernia, la hernia de Petersen, que en estos pacientes son muy frecuentes, o una de las conexiones, una de las ventanas quedó abiertas. No son muy críticas las hernias, la sintomatología, pero pueden presentar problemas crónicos de alimentación, de dolores, y hay que pensar en una revisión. Vamos entonces a ver unos videos. Empecemos con cirugía revisional de una aplicatura gástrica a bypass gástrico. Miren, eso es como se presenta ahí. Aquí no toparon ni siquiera el pilar, por eso decidí para el bypass gástrico ver cómo estaba el ángulo, el pilar, y no toparon el pilar. Parece que no utilizaron una técnica adecuada. Decidimos hacer un bypass y en este caso por su elevado índice de masa corporal, decidimos hacer un bypass gástrico de una anastomosis, un BAGUA. Hacer la bolsa gástrica. Hay que hacer una disección posterior adecuada para hacer el corte. Medir desde el TRACE en una cirugía de una anastomosis se hace a 2 metros, desde el TRACE. Es importante esos puntitos, miren, para la tracción, eso ayuda muchísimo con la pinza y con el punto, la tracción se hace hacia la parte alta del pouch. Y entonces la unirle al asa intestinal hacia el borde izquierdo del estómago y luego hacer los orificios para hacer
la unión. Hecha la unión, entonces hay que hacer una calibración adecuada, nunca hacer una sutura sin poner la sonda de calibración. Puede ser 1.2, 1.5 centímetros y hacer un cierre perfecto. Yo prefiero siempre poner un refuerzo, hacer una sutura y me regreso con otra sutura utilizando un Vicryl 3 ceros en la de reforzamiento. Eso hace que hacer una cirugía rápida es importantísimo en los pacientes de reoperación. Comprobar que no haya la fuga. Y segundo, los puntos de sostén, que son en la parte proximal y una parte distal. Con eso terminamos la cirugía. Cuando es absolutamente limpia, ni siquiera dejamos drenajes. Ahora vamos a ver otro caso. Banda gástrica a bypass gástrico, ¿no? Entonces, puede ser muy difícil. Lo importante cuando se hace de retiro de una banda hacia bypass gástrico, lo adecuado es hacer el corte gástrico distal a donde estuvo la banda gástrica, porque en lo posible no hay que topar y poner lo mínimo de suturas en donde ya estuvo la banda. Ustedes entenderán que ahí produce, si es un cuerpo extraño, existe toda esa área de inflamación, por lo tanto no es adecuado poner suturas o cortes excesivos en el sector donde está la banda, donde estuvo la banda, porque hay que retirar. Bueno, ahí va el retiro entonces de la banda. Ese retiro es importante tener también muy presente. Hay que seccionar adecuadamente los sitios para que no ejerzan laceración en el retiro, en la parte posterior del estómago. Miren cómo se hace el pouch distal al sitio donde estuvo la banda, es decir, en tejido no inflamado, en tejido sano, en donde tengamos que hacer la anastomosis. Igualmente hay que hacer una revisión de la parte posterior que es importante. Solemos hacer en estos pacientes, incluso poner suturas en el pouch, en el estómago que se queda para hemostasia, cuando no vemos una hemostasia adecuada. Podemos adelantar un poquito. Ahí vamos entonces con la unión del estómago, nuevamente como habíamos hecho hace un momento en el otro caso. Aquí escogemos un sitio que es importante para la anastomosis del intestino y preferimos en la parte posterior a la sutura. Tenemos entonces la unión ahí, miren. Vamos a unir. Y luego el cierre, ¿no? Que es de rutina. Sin embargo, este caso es una Y, es un bypass en Y de Rux. Ahí estamos haciendo entonces la anastomosis, Y1, Y unal.
Y con eso terminamos con el cierre de los orificios, yeyuno y yeyunal, y el cierre de las brechas, de las ventanas. Vamos a otro caso más, que es retiro de banda gástrica hacia derivación biliopancreática. Ustedes entenderán que en la derivación biliopancreática lo que queda es un estómago grande. Se deja los 2/3 inferiores para que quede abandonado, y preferimos hacer la sección para que quede todo el tercio superior de la banda del pouch, es decir, un pouch grande. Hay que entender que la derivación biliopancreática es un procedimiento altamente restrictivo. Aquel paciente que se hace una cirugía restrictiva tiene que quedar con estómago grande. Nunca hacer una restricción, un procedimiento, un pouch pequeño, cuando se hace un procedimiento restrictivo. Porque el paciente tiene que comer bastante, y comer bastante, sobre todo proteína. Esa es una de las claves para que el paciente no tenga problemas nutricionales. Si ustedes hacen un pouch pequeño y le hacen 2-3 metros de ilion nada más, ese paciente va a la desnutrición con seguridad. Aquel paciente, cualquier cirugía malabsortiva, que tienen que siempre hacer con estómago grande. El paciente tiene que comer bastante, porque lo que va a suceder es que no absorbe. Entonces lo que hacemos es, miren, medir desde la válvula iliocecal. Al medir la válvula iliocecal se mide 2 a 3 metros, 2 a 3 metros hacia proximal. Ahí está, miren el de la banda. Estamos haciendo la medición primero desde abajo, poniendo hilos. ¿Qué pasó? No sé cómo estamos en tiempo, ya nos pasamos, bueno, pero reganancia de peso de manga. Estamos aquí. Entonces, el retiro de la manga, de la banda, el retiro de la banda, vamos a adelantar un poco, un retiro de la banda. Ahí estamos cortando el estómago, lo que les decía, hay que hacer un estómago grande. Aquí por eso disecamos la parte de la curvatura mayor para poder hacer la sección. Y miren ahí cómo queda un estómago muy grande. Eso lo vamos a llevar a la parte incluso. Luego, midiendo desde abajo, hacemos el paso del estómago hacia la parte infracólica para hacer una mejor anastomosis ahí. Luego la unión al estómago. Y el cierre, ¿no? Y finalmente tenemos la yeyuno ilial sería. Y vamos con el último caso, que si tenemos tiempo, tenemos la reganancia de peso post-manga, post-conversión de manga entonces a bypass, que sería 1 minuto que puedan observar cómo se ve una manga gástrica. Vamos a adelantarle para que sea 30 segundos. Miren, puede ser difícil
la disección. Entonces ahí está una manga. Realmente hacer el pouch aquí se vuelve un poco más fácil porque ya se tiene, miren, la disección, se pega nuevamente el epiplon. Esa parte más bien es un poco difícil, sin embargo hay casos en que no hay mayor problema. Ahí tenemos, a ver, este caso, miren, este caso es de una revisión del bypass gástrico que les decía. Este es un bypass con el pouch dilatado. Ahí hay abertura del estómago y estamos haciendo una remanga al pouch dilatado del bypass gástrico, incluyendo la anastomosis que está muy dilatada. Entonces, miren cuánto se dilató la bolsa gástrica. Entonces hay que hacer el bypass gastroyeyunal, porque así es básicamente restrictivo. Se habla de una cirugía mixta y siempre reforzamos las suturas en estos casos, ¿no? Un refuerzo. Creo que con esto terminamos y muchas gracias. Tengan preguntas.